ida y vuelta, y bueno, ustedes puedan preguntar y nosotros tengamos también el feedback de ustedes de si están entendiendo los temas o no, ¿sí? Así que, de nuevo, consultas igualmente recibimos, tanto por el Facebook como por el Moodle, así que nos pueden consultar, ¿sí? Bueno, yo hoy a la mañana, mediodía, les subí 2 nuevos trabajos prácticos de análisis funcional. Vamos a resolver el número 3. Me gustaría saber si lo pudieron hacer, si se encontraban con alguna dificultad. Necesitamos un poco su devolución. Para saber esto, cómo vienen con este tema. Los escucho. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Yo tuve un problema, lo pude resolver, pero me costó la parte de subsidios y los impuestos. Yo lo puse directamente como impuestos netos, o sea, los resté, pero Está no sabes si bien. eso está bien, tengo esa duda con eso. Sí, en análisis funcional vamos a estar hablando de impuestos netos, es decir que los vamos a tener que computar por el lado de los gastos, los impuestos y restarle los subsidios que reciban, ¿sí? Después, cuando pasemos a análisis institucional, va a tener otro tratamiento, pero bueno, tengan en cuenta esto, que cuando estamos hablando de análisis funcional, los vamos a registrar como impuestos netos de subsidios, ¿sí? Así que si lo hiciste así, está bien. Sí, primero no me daba y cuando consolidé la cuenta no me daba y revisé todo, bueno, lo resté y ahí me dio todo, en el punto de mi Perfecto. práctico 3. Bien, perfecto. El resto los pudieron resolver, lo vieron, lo hicieron, ¿no? Sí. Pueden escribir al chat también. Buenas tardes, yo aprovecho para saludarlos. Bueno, no los había saludado. Así que bueno, cualquier consulta voy a estar atento al chat también. Perfecto, Seba. Bueno, si no hay ninguna consulta, empecemos vamos a ir resolviendo, ¿sí? Comparto acá la pantalla. ¿Ahí me están viendo o no? ¿Me ven ahí? No. Todavía Sí, no. ahí lo vemos a usted. Te No vemos vemos a la vos, pero no pantalla. vemos la pantalla. A ver. Ahí está. No me dejaba. Bueno. Ahí. Bueno, entonces, tenemos el trabajo práctico 3, ¿sí? Que nos dicen que existen en el total de la economía 3 sectores económicos con las siguientes limitaciones. Entonces, por un lado vamos a registrar, ¿sí?, la agricultura, ¿sí? Así que vamos a tener de un lado los ingresos, como hacíamos la clase anterior, los gastos, perdón. Del otro lado vamos a tener los ingresos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de gasto, por un lado, entonces estamos hablando de consumo intermedio, y cuando estamos hablando de ingresos, estamos hablando de ventas intermedias, ¿sí? Lo mismo, entonces, vamos a tener, fíjense que tenemos 3 sectores, ¿sí?
vamos a estar hablando de industria, ¿sí? Y también vamos a estar hablando de servicios, ¿sí? Así que vamos armando las tablas y ponemos servicios, ¿sí? Bueno, entonces, vamos alineando acá los... Hoy me escuchan bien, no hay problemas de conexión, ¿no? Perfecto, todo, Lucas. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, vamos a comenzar. Dice, para comenzar la actividad en la agricultura es necesaria la compra de semillas por 180. ¿Sí? Entonces registramos semillas por 180, ¿sí? Ventas intermedias del mismo sector, se vende a sí mismo, semillas por 180. ¿Sí? Después dice, como así también la adquisición de fertilizantes por 250. Entonces ponemos fertilizantes, ¿sí? Por 250, ponemos fertilizantes como una venta intermedia por 250, ¿sí? Entonces, dice, compra inoculantes por 400, también los inoculantes es un consumo intermedio, ¿sí? Que se los va a estar vendiendo la industria, ¿sí? Inoculantes por 400, ¿sí? Dice, paga sueldos a los empleados por 150. Los sueldos ya es un concepto, dijimos, del valor agregado, ¿sí? Entonces, lo ponemos un poco más abajo, registramos sueldos, ¿sí? Por 150. Y también renta por los alquileres por 100. Entonces, registramos alquileres, ¿sí? Por 100. Alquileres, sueldos son conceptos de valor agregado. Dice, de impuestos tiene un gasto de 120 y recibe subsidios por 10. Entonces, ponemos impuestos netos, entonces vamos a registrar los 120, ¿sí? Que paga de impuestos, menos los 10, ¿sí? Que recibe por subsidios, ¿sí? Las inversiones que realiza por maquinaria son por 400. Bueno, las inversiones las vamos a estar computando como una venta final, ¿sí? Entonces, importante, algo que no había aparecido, creo, en los ejercicios anteriores, ¿sí? Entonces, como les decía, lo computamos como una venta final, ¿sí? Por 400, y dice, realiza ventas intermedias al sector servicios por 500, ¿sí? Entonces ponemos ventas servicios, ¿sí? Por 500, ¿sí? Y en el sector servicio, entonces vamos a poner compra agro por 500. ¿Ok? Y dice ventas finales por 150. Entonces ponemos ventas finales por 1150. 1100. ¿Okay? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno. Entonces, pasemos a la industria, ¿sí? La industria dice, este sector tiene un gasto fijo en remuneraciones a sus empleados de 400. Entonces, las remuneraciones
dijimos que es un concepto de, del valor agregado. ¿Sí? Remuneraciones por 400. ¿Sí? Y también paga intereses por un monto de 100. Intereses también forma parte del valor agregado, es una remuneración a los factores de producción. ¿Sí? Así que lo registramos del lado de los gastos de la industria como concepto de valor agregado. ¿Sí? Los beneficios que reciben los accionistas es de 350, ¿sí? Entonces acá podemos poner beneficios, si quieren, beneficios, ¿sí? Por 350, también es otra remuneración al capital, ¿sí? Y dice, incurre en un gasto de luz y gas por 380. Bueno, entonces, luz y gas, lo registramos como un consumo intermedio, ¿sí? Y lo vamos a computar como una venta intermedia, ¿sí? Del sector servicio por el mismo importe, por 150. Sigamos, entonces. No, perdón, son por 380, 380. ¿no? 380 había 380, dicho. perdón. Sí, me quedé con otra cuenta. 380, ¿sí? Ahí lo corregimos. Bueno, dice compra cereales por 1200, ¿sí? Entonces vamos a registrar como un consumo intermedio de cereales, ¿sí? Por 1200. ¿Y quién le vende los cereales? La agricultura, ¿sí? Cereales, ¿sí? Por 1200. ¿Qué serán usados para procesarlo? Ha hecho un cálculo de amortización de sus maquinarias de 300 pesos. Bueno, las amortizaciones también van a ser un concepto del valor agregado, ¿sí? Entonces, registramos 300 en la industria. ¿Ok? Y las ventas realizadas a las familias han sido de 1500, entonces estos son ventas finales, ventas familias, ¿sí? Son de 1500, y ha vendido también bienes de capital por 1000. Entonces, bienes de capital por 1000, ¿sí? Como habíamos dicho, las inversiones y los bienes de capital forman parte de las ventas finales. ¿Ok? Bueno, entonces, sigamos con servicios. ¿Ok? Bueno, dice, los insumos que se utiliza este sector ascienden a consumo de electricidad por 400. ¿Sí? Entonces, registramos electricidad por 400, ¿sí? Lo mismo, electricidad por 400, un autoconsumo, digamos, ¿no? Y compra repuestos por 1000. Entonces ponemos repuestos, es un consumo intermedio, por 1000, ¿y quién le vende esos repuestos? La industria, ¿sí? Entonces ponemos repuestos, ¿sí? Por 1000. ¿Ok? Bueno, abona en concepto de impuestos indirectos 250 y recibe subsidios por parte del Estado de 20. Entonces ponemos impuestos indirectos, ¿sí? Netos de subsidio. Entonces, de nuevo, hacemos los 250 que paga menos, ¿sí? Los 20 que
menos los 20 que recibe. Acá vamos a poner impuestos indirectos netos de subsidios. ¿Sí? Para acá está, impuestos netos de subsidios, ¿sí? Para diferenciarlos. Ha realizado inversiones físicas por un valor de 800. Entonces, las inversiones, dijimos que era una venta final, ¿sí? Inversiones. Lucas. Sí. Ailín Escobar levantó la mano recién. A ver. Hola, profe. Sí, sí. Sí, yo tengo una duda porque vi que estaban marcadas las ventas intermedias y las ventas finales, pero en unas partes del enunciado, por ejemplo, dice que se compró semillas, por ejemplo, por 150 y eso no está en el enunciado, pero se supone que es comprado a la industria. ¿Hay que agregarlo a las ventas intermedias? Claro, sí, sí. Siempre hay que, cuando hablamos de consumo intermedio, siempre tiene una contraparte, siempre hay alguien que lo venda, ¿sí? Fíjate que cuando decimos compra de semillas por 180, bueno, ¿quién le vende las semillas? Y es un producto de la agricultura, ¿sí? Lo mismo cuando Claro. dice fertilizante, no dice quién le vende, pero bueno, en ese sentido lo asumimos que lo está vendiendo la industria, ¿sí? Siempre que Claro, tengamos un profe. consumo intermedio, va a haber alguien que le esté vendiendo ese insumo, ¿sí? Porque también puede ser al revés, puede decir, no sé, la industria vende fertilizantes por 2.50. Y bueno, ¿a quién le va a vender los fertilizantes la industria? Y le va a vender al agro, ¿sí? Así que siempre tengan ese recaudo de que, bueno, va a haber alguien que va a estar comprando y alguien que va a estar vendiendo, ¿sí? Para el tema del consumo intermedio y las ventas intermedias. Claro, profe, porque mi duda específica ya la encontré, era de los repuestos, porque en el sector 3 de servicios decía que compraron repuestos por 1.000 pesos y yo supuse que era de industria y lo puse, pero quería preguntar por las dudas. Sí, sí, está bien, está bien. En ese caso lo estamos computando como un consumo intermedio, ¿sí? Que lo necesita los servicios y que se lo vende la industria como una venta intermedia, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos por el sector servicios que había hecho inversiones físicas, ¿sí? Por un valor de 800, ¿sí? Dice, y en concepto de valor agregado paga rentas por 2.90, entonces, como parte del valor agregado ponemos rentas por 2.90, ¿sí? Y las ventas que realiza la familia por 1.350. ¿Sí? Entonces, ventas familias por 1.350. ¿Sí? Entonces, se termina el enunciado y nos dice confeccionar cuentas de ingreso y gasto para cada sector, determinar el monto de la producción bruta por sector y para el total de la economía, total de los productos intermedios utilizados por sector y para el total, producto bruto para el sector y para el total, y montos de las ventas finales del total de la economía. Bueno, entonces, lo que habíamos dicho es que tenemos que cerrar, digamos, las cuentas, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ir prolijando las tablas, vamos a poner total consumo intermedio, ¿sí? Tenemos que hacer la suma, entonces vamos a sumar las semillas, más los fertilizantes, más los inoculantes, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con las ventas intermedias. Entonces ponemos total ventas intermedias, ¿sí? Y lo mismo, sumamos todas las ventas intermedias del agro, que son las semillas, más las ventas al servicio, más los cereales,
¿sí? Y ya tenemos el total de tanto el consumo intermedio como las ventas intermedias. Después vamos a tener los conceptos del valor agregado, ¿sí? Vamos a poner valor agregado, ¿sí? Y de las ventas finales, ¿sí? Entonces, lo mismo. A ver, vamos. Por un lado, vamos a sumar las ventas finales, ¿sí? Total ventas finales, y vamos a sumar las inversiones más las ventas finales que tiene, ¿sí? Entonces, llegamos al total de 1550, ¿sí? Y una vez que tengo las ventas finales, puedo calcular el valor bruto de producción, ¿sí? El valor bruto de producción a queda igual del lado de los ingresos. ¿Quién me puede responder? Ventas finales, ventas intermedias. Era la suma, exacto, de las ventas finales más las ventas intermedias, ¿sí? Con lo cual, del lado de los gastos, mi valor bruto de producción va a tener que ser exactamente igual, ¿no? Para equilibrar las cuentas, 3.430, ¿sí? Entonces, tengo que calcular cuánto es el total del valor agregado, ¿sí? Bueno, entonces, si yo sumo, por ejemplo, ¿no? El consumo intermedio, más los sueldos, más los alquileres, más los impuestos netos, tengo que ver si llego al total del valor bruto de producción. Si hago esa suma, voy a estar viendo que me da 1190. ¿Sí? Si yo sumo 830 más 150 más 100 más 110. ¿Sí? Entonces, el cómputo faltante lo voy a adjudicar al excedente bruto de explotación, ¿sí? ¿Okay? ¿Qué va a ser entonces? El resultante de al valor bruto de producción le resto el total del consumo intermedio menos todos los demás componentes del valor agregado, ¿sí? Menos sueldos, menos alquileres, menos impuestos netos, ¿sí? Y me da que el excedente bruto de explotación es igual a 2.240, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, si tengo que sumar el total del valor agregado, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar alquileres, impuestos netos y excedente bruto de explotación, ¿sí? Con lo cual, el total del valor agregado en el sector de la agricultura es igual a 2.600, ¿sí? Que si a 2.600 le sumo el total del consumo intermedio, voy a llegar a los 3.430, que es el valor bruto de producción, ¿sí? Fíjense que la otra manera de calcularlo, habíamos dicho que si al valor bruto de producción le restaba el total del consumo intermedio, iba a saber cuánto tiene que ser el valor agregado, ¿sí? Que el valor agregado tenía que ser 2.600. Pero si yo sumaba todo esto, no llego a 2.600, con lo cual tengo que hacer 2.600 menos esta sumatoria, ¿no? Los 2.600 menos sueldo, menos alquileres, menos impuestos indirectos, y voy a llegar al mismo resultado, que son los 2.240 que se computan como excedente bruto de explotación, ¿sí? Así que son dos maneras de llegar, digamos, al mismo resultado, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Quiero que entiendan esto, que por los dos caminos voy a llegar
a cómo puedo computar el excedente bruto de explotación. Quizás puede pasar que en algún sector no necesita estimarlo, que el excedente bruto de explotación sea cero. Eso también puede pasar, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Lo importante es saber las relaciones entre todas estas cuentas, ¿ok? Bueno, pasemos ahora entonces, pasemos a la industria, ¿sí? Entonces, vamos a tener que hacer, por un lado, el total del consumo intermedio, que es la suma de luz y gas, más los cereales, ¿sí? Así que el consumo intermedio en la industria es igual al 1580, y vamos a hacer total ventas intermedias. De nuevo, va a ser la suma de fertilizantes, más inoculantes, más los repuestos, ¿sí? Total ventas intermedias, entonces, 1650, ¿sí? Entonces ahí ya cierro por un lado, ¿ok? Bueno. Después vamos a los conceptos del valor agregado y las ventas finales. ¿Ok? Entonces, acá me quedo al medio, ahí. Que quede prolijo. Bueno, entonces, de nuevo. Vamos, por un lado, a sumar total ventas finales, ¿sí? Vamos a sumar las ventas de las familias más los bienes de capital, ¿sí? Total ventas finales, entonces es igual a 2.500, ¿sí? Y el valor bruto de producción de la industria, entonces dijimos que va a ser las ventas finales más el total de las ventas intermedias. ¿Ok? Entonces, del otro lado, de nuevo, del lado de los gastos, el valor bruto de producción va a tener que ser igual a 4.150. ¿Sí? Para eso tengo que llegar a cuánto es el valor agregado. ¿Sí? Entonces, de este lado, vamos a hacerlo de la otra forma. Puedo sacar que el total del valor agregado sea igual al valor bruto de producción menos el total del consumo intermedio, ¿sí? Entonces, el valor agregado debería ser 2.570. Ahora, con todos estos conceptos, ¿suma 2.570? Si yo sumo amortizaciones, más beneficios, más intereses, más remuneraciones, fíjense que esta suma me da 1.150, ¿sí? Con lo cual falta algún componente del valor agregado. Entonces, ese componente va a ser el excedente bruto de explotación, que, como dijimos, era el valor agregado menos 400 de las remuneraciones, menos 100 de los intereses, menos 350 de los beneficios, menos 300 de las amortizaciones. ¿Sí? Con lo cual, el excedente bruto de explotación es igual a 1.400. Recuerden que es otra forma, ¿sí? de estimar, de llegar al excedente bruto de explotación, ¿sí? Lo importante es que sepan que hay cómo distinguirlo dentro del valor agregado, ¿sí? Entonces, es otra manera de consolidar la cuenta. Después chequeamos que el valor agregado más el consumo intermedio es igual al valor bruto de producción, ¿sí? Es igual a 4.150. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá?
Bueno, estamos bien por lo visto. Bueno, vayamos a cerrar ahora entonces el tema de... vayamos a cerrar la cuenta servicios, ¿sí? Entonces, sumemos, ¿sí? Total consumo intermedio, entonces va a ser la resultante de la suma del consumo intermedio de las compras al agro, del pago de la electricidad y de la compra de repuestos, ¿sí? Esto nos da 1900, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el total de las ventas intermedias y es el resultado de sumar las ventas intermedias de luz y gas y de electricidad, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, ya tengo el consumo intermedio, las ventas intermedias. Agregamos una fila, vamos a tener valor agregado y ventas finales. ¿Ok? Bueno, entonces, sumemos total ventas finales y vamos a sumar las inversiones, ¿sí? Más las ventas a las familias. Así que total de ventas finales tengo 2150, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el valor bruto de producción, que es igual al total de las ventas finales más el total de las ventas intermedias, ¿sí? Entonces, de nuevo, de este lado tengo que tener valor bruto de producción, tengo que igualarlo, ¿sí? Con lo cual tiene que ser igual a 2930. Acá tengo que tener el total valor agregado, ¿sí? Entonces, veamos, si yo sumo 1900 más 230 más 290, eso me está dando 2420, ¿sí? Que no es igual a 2930, con lo cual tengo que computar el excedente bruto de explotación. ¿Ok? Computamos el excedente bruto de explotación, ¿sí? Que va a ser igual a el total del valor de la producción menos el total del consumo intermedio menos los impuestos netos de subsidio menos las rentas, ¿sí? Con lo cual el excedente bruto de explotación para el sector servicios es igual a 510. Y el total del valor agregado es la suma de los impuestos netos de subsidio más las rentas más el excedente bruto de explotación. Y el total del valor agregado es igual a 1030, que si a 1030 le sumo los 1900 del consumo intermedio, llegó a este valor de producción, ¿sí? A los 2930, y veo que las cuentas ya me cierra, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? No, profe, no hay duda. ¿Cómo? Bueno, cualquier cosa, Seba, El me impuesto, contás ahí si en el chat hay profe, alguna duda. profe, Estaba ¿me escuchó? hablando una chica. Profe, una compañera está hablando. A Muy bajito ver. se escucha. No escucho nada, ¿eh? No, ahora no se escucha, pero estaba hablando una alumna. Por ahí no sé si puede levantar el micrófono un Si poquito. no, escribilo por el chat. Sí. Ahora lo está escribiendo por el chat.
Sí, Karen, los impuestos, quizás te habías conectado un ratito después, habíamos dicho que los impuestos son netos de subsidios, ¿sí? O sea, computamos por un lado el pago de impuestos, ¿sí? Y a eso le restamos los subsidios, ¿sí? En este caso, en el sector servicios, fíjate que dice que abona en concepto de impuestos indirectos 250 y recibe subsidios por parte del Estado por 20. Así que a los 250 le resto los 20 de los subsidios y computamos solo los 230. Pero este caso, yo les destacaba al principio, que lo vamos a tener en cuenta para el análisis funcional, ¿sí? Cuando estemos hablando de análisis institucional, el tratamiento va a ser distinto, pero asocien que cuando hagan análisis funcional, vamos a estar hablando de impuestos netos de subsidio, ¿sí? Bueno, entonces, lo que nos resta hacer es la cuenta consolidada de la economía, ¿sí? Entonces, registramos la cuenta consolidada de la economía. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a tener gastos y vamos a tener ingresos. ¿Sí? Por un lado, vamos a registrar todo lo que es el consumo intermedio y por el otro las ventas intermedias. ¿Ok? Entonces, por un lado vamos a tener la agricultura, que ¿cuánto es el total del consumo intermedio de las agriculturas? Nos vamos a la cuenta del sector agricultura y registramos los 830, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer con la industria, ¿sí? Y registramos el total del consumo intermedio de la industria, 1580. Lo mismo hacemos con servicios, ¿sí? Servicios, voy a la cuenta servicios y veo que el total del consumo intermedio es 1900. Con lo cual, registramos total consumo intermedio y sumamos los tres, ¿sí? Ok, y tengo que el total de consumo intermedio de la economía son 4.310 pesos. Bueno, lo mismo ahora hago para registrar las ventas intermedias. Entonces, registro las ventas intermedias, el total de las ventas intermedias de la agricultura, que son 1.880. Lo mismo hago con la industria, que son 1.650. Y lo mismo hago con los servicios, voy a la cuenta servicios y veo total ventas intermedias por 780. De nuevo, voy a sumar todo, ¿sí? Y tengo que es igual a 4.310, ¿sí? Entonces registramos total ventas intermedias 4.310, ¿sí? Entonces veo que el consumo intermedio es igual a las ventas intermedias, ¿sí? Con lo cual sé que vengo bien en el ejercicio. Si me da igual, vamos bien. Si hay alguna discrepancia, es que no registré bien las cuentas, ¿sí? Que hay en algún lugar puede pasar que no haya registrado bien las cuentas. Así que esto es como un mecanismo de comprobación, ¿sí? Eso ténganlo siempre presente, ¿sí? Bueno, entonces. Luego vamos a consolidar el valor agregado y las ventas finales. ¿Ok? Bueno, entonces, valor agregado, de nuevo, vamos a registrar el valor agregado de la agricultura, industria y servicios, ¿sí? De ambos, tanto del valor agregado como de las ventas finales. Entonces voy
a la agricultura y tomo el total del valor agregado, que son 2.600. Lo mismo voy a la cuenta industria y tomo el total del valor agregado, 2.570, y lo mismo voy a hacer con servicios, total valor agregado, 1.030. Entonces, hacemos la cuenta, total valor agregado, y sumamos, ¿sí? Servicios, industrias y agricultura, ¿ok? Y nos da que el valor agregado de esta economía es igual a 6.200, ¿sí? Bueno, y las ventas finales, vamos a ir computando. Entonces, voy a la cuenta de agricultura, total ventas finales, 1.550. Voy a la cuenta industria, computo total ventas finales, 2.500. Y voy a la cuenta servicios, total ventas finales, 2.150. ¿Sí? Entonces, en definitiva, vamos a hacer lo mismo. Tengo que computar el total, nada más que se llama ventas finales, y esto es el resultado de esta suma, ¿sí? Sumar las ventas de la agricultura, de la industria y de los servicios. Esto me da 6.200, que es igual al valor agregado, ¿sí? En definitiva, como habíamos dicho, esto es lo que produce la economía. O sea, ¿cuál es el producto bruto interno de la economía? Es igual al total del valor agregado, el valor bruto de producción de esta economía. Perdimos recién, Es igual. Lucas. Ah, sí, ahí me sale inestable. Decía que... Lo del Producto Bruto Interno, eso no lo escucharon bien. Ok. Entonces, les decía que en este cuadro que estoy remarcando en esta selección, es el dato que a nosotros nos interesa, ¿sí? Es decir, que el Producto Bruto Interno de esta economía es igual al total del valor agregado, o bien el total de las ventas finales, ¿sí? Son los bienes finales que produce esta economía. Entonces, ese es el valor que nos interesa. También se podría preguntar cuál es el valor bruto de producción de la economía. En ese caso, el valor bruto de producción, como ya sabemos de las cuentas de cada sector, es igual a sumar el valor agregado, el consumo intermedio, es decir, que en esta economía es igual a 10.510, que es lo mismo, ¿sí?, que hacer que al total de las ventas finales le sume las ventas intermedias. Es decir, voy a llegar al mismo resultado. Pero en el valor bruto de producción, recuerde que en ese caso estaríamos contabilizando dos veces los insumos, porque los insumos, recuerden que son utilizados para hacer otros bienes. Entonces, en la economía, nosotros lo que nos interesa, o en cuentas nacionales, es más que nada esto, es el cómputo de los bienes finales, bienes y servicios finales que produce una economía, con lo cual el valor más importante es justamente el total del valor agregado, o bien de las ventas finales, que obviamente vamos a tener el mismo resultado, ¿sí? Bien, después, a ver, podríamos hacer un cuadro, podemos hacer un cuadro de indicadores, ¿sí? Para que, con todos los datos que ya estimamos, ¿sí? Entonces podríamos poner sector, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar acá lo que ya tenemos escrito, agricultura, industria y servicio, ¿sí?
podemos computar el valor bruto de producción de cada sector, el consumo intermedio, el valor agregado, la demanda final, ¿sí? Entonces, si tengo que computar el valor bruto de producción de la agricultura, ¿sí? Voy a la agricultura y saco cuánto era el valor bruto de producción. En este caso, 3.430. Lo mismo hago con la industria. El valor bruto de producción de la industria es 4.150. Y el valor bruto de producción de los servicios es igual a 2.930. ¿Sí? Después puedo hacer el total de la economía. Si yo sumo el valor bruto de producción de cada sector, debería ser igual al total de la economía, y fíjense que es lo mismo que estuvimos estimando con la cuenta consolidada, ¿sí? Bueno, lo mismo puedo hacer entonces con el consumo intermedio. Registramos total consumo intermedio de la agricultura, lo tengo resumido acá, 830, de la industria 1580, de los servicios 1900. Lo mismo puedo hacer con el valor agregado, la agricultura 2600, la industria 2570, los servicios 1030. Sí, si yo arrastro, es decir, si sumo, fíjense que voy a llegar siempre a los mismos valores. O sea, el total del valor agregado, ¿sí? Fíjense que si sumo el valor agregado de cada sector, es igual al total del valor agregado de la economía, ¿sí? Y fíjense las relaciones, digo, ¿no? Porque si yo tuviera, si me dijeran cuál es el valor agregado de una economía donde el valor bruto de producción es de 10.510 y el consumo intermedio de 4.310, bueno, ya con esos dos datos lo podría sacar y voy a llegar a los 6.200, ¿sí? Importante que tengan esas relaciones, ¿sí? O bien le podrían decir, si tengo el valor agregado y el valor bruto de producción, calcular cuánto es el consumo intermedio, haría lo mismo, ¿no? Haría el valor bruto de producción menos el valor agregado y voy a llegar a los 4.310. Entonces, estas relaciones, ¿sí? Es importante que las tengan en claro. Bueno, siguiendo con el cuadro de indicadores, entonces lo mismo podría hacer con la demanda final, que es sumar todas las ventas finales, sumo la de las agricultura, de la industria y de servicios, ¿sí? Así que si sumo, ¿sí? 1.510 más 2.500 más 2.150, voy a llegar al mismo número, 6.200. Es decir que valor agregado y demanda final son iguales, ¿sí? Y después podría haber la participación, por ejemplo, de cada sector. ¿Cuál es la participación de la agricultura, por ejemplo, en el total de la economía? Entonces recuerde que hacíamos el valor agregado de la agricultura dividido el total del valor agregado de toda la economía, ¿sí? Si a eso lo multiplico por 100, ¿sí? Me da que es un 42%, ¿sí? Lo mismo podría ser si necesito ver cuál es la participación de la industria en el valor agregado de la economía. Hago 2.570, que es el valor agregado de la industria, dividido 6.200, que es el total que produce la economía. A ese resultado lo multiplico por 100 y voy a tener que es un 41%. Y lo mismo puedo hacer con los servicios, que hago 1.030 dividido 6.200, lo multiplico por 100, ¿sí? Y voy a tener que es un 17%. ¿Sí? Si sumo todo, esto me va a dar 100%. ¿Sí? Entonces podría decir que
la agricultura participa con un 42% del valor agregado total de la economía, la industria tiene una participación del 41% y de servicios del 17%. Acá está redondeado, yo le puedo agregar decimales y si hacen las cuentas, bueno, les va a dar este número más finito, ¿no? 41.94, 41.45 o 16.61. Simplemente ese resultado por la estimación del Excel, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que puedan sacar como dato esa participación, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda respecto de este ejercicio? No, profe, pero ahora no. Bueno. Bueno, entonces, ¿pudieron descargar el siguiente ejercicio? Sí. Ahí en el chat yo había puesto el link al Drive, ¿sí? Así que, bueno, podemos avanzar con el ejercicio número 4, ¿no? Dame un segundo. Número 4. Profe, ¿puedo hacer Sí, una consulta? sí, obvio. En los parciales vamos a tener que usar Excel para hacer estos ejercicios. No. Recuerden que, o sea, nuestro consejo siempre es que esto lo hagan con lápiz y papel, digamos, ¿no? Acá yo lo resuelvo en el Excel por una cuestión de simplificar la exposición y que sea más claro. Podría estar usando el pizarrón, pero bueno, me parece que se ve mejor acá con el Excel, pero hagan los ejercicios a mano, digamos, ¿sí? Para que puedan entender más el paso a paso y bueno, y entender sobre todo las relaciones. Si estuviéramos en clases presenciales, generalmente siempre tomamos un ejercicio completo, digamos, de este tipo. Al ser online, digamos, los parciales, bueno, podemos tomar una parte, pero que implique hacer todo un desarrollo para llegar a ese resultado. Así que es importante que lo sepan resolver y, como les digo siempre, tener en cuenta todas las relaciones que hay entre las cuentas, ¿sí? Pero nuestro consejo siempre es que lo hagan con lápiz y papel y lo puedan desarrollar por completo y bueno, y ir entendiendo sobre todo todas las relaciones que hay en la construcción de las cuentas nacionales, ¿sí? Sí. Yo les explicaba recién por el chat que, bueno, en algún momento se ve que Lucas dijiste que lo hagan en hoja, y bueno, le decimos que lo hagan en hoja por una cuestión de que van paso a paso haciendo los cálculos. Después ustedes van a rendir, en este caso, en forma virtual, o sea que lo van a rendir con la computadora, pero para poder resolver las posibles preguntas que les podemos llegar a hacer, tienen que tener en claro cómo son los ejercicios. Entonces, por eso es que se les recomienda que lo hagan así. ¿Nos van a pedir que subamos fotos de los ejercicios resueltos en la hoja? Todavía no está determinado cómo vamos a rendir, pero el año pasado lo que hacíamos era, ustedes rendían con un parcial que está en el Moodle, y directamente lo resolvían desde ahí. No le pedíamos que suban hojas. Ah, está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, sigamos entonces con
con el práctico 4, ¿sí? En la que dice que una economía compuesta por 3 clases de actividad económica, agropecuaria, industrial y de servicios, presenta los siguientes datos para un periodo determinado. Entonces, tenemos valor bruto de producción a precios básicos, nos dice de la actividad agropecuaria, de la actividad industrial y de servicios. Con lo cual ya sabemos que tenemos 3 sectores, entonces agropecuario, tenemos el sector agropecuario, tenemos la industria, ¿sí? Y tenemos los servicios, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener el consumo intermedio, ¿sí? Vamos construyendo nuestra hoja, las ventas intermedias. ¿Sí? Copiamos acá. Y lo mismo vamos a tener para los servicios, ¿sí? Bueno, entonces, por otro lado vamos a tener el valor agregado. Por otro lado, vamos a tener las ventas finales, ¿sí? Y lo vamos construyendo. Entonces, y tenemos finalmente el valor bruto de producción. ¿Sí? Valor bruto de producción. Entonces, vamos a registrar por acá. Valor bruto de producción y las ventas finales. Bueno, acá que me falta copiamos acá. Bueno, entonces, veamos, dice, valor bruto de producción a precios básicos. ¿Sí? Dice, de la actividad agropecuaria, 6.200. Fíjense que este ejercicio nos tira ya el resultado del valor bruto de producción. ¿Sí? Entonces nos dice, en el sector agropecuario es 6.200. ¿Sí? Así que registramos 6.200. Ya tenemos el dato final, digamos, ¿no? Parte del dato final. 6.200. ¿Sí? Del lado de la industria, dice, es 9.800. Acá también registramos, perdón, 9.800. ¿Sí? Y del sector servicios dice que el valor bruto de producción total es 13.400. Por lo tanto, va a tener que ser 13.400. ¿Sí? Bueno, después nos dice, se recaudaron los siguientes impuestos. Impuesto a la enajenación de productos agropecuarios, 620. Entonces, los impuestos, dijimos, es un concepto del valor agregado. ¿Sí? Entonces, lo computo en el sector de agro, 620. Después dice, impuesto a la primera venta de productos industriales, 980. Entonces voy a la cuenta del sector industria y también pongo impuestos por 980.
Y dice, IVA por los servicios realizados, 1.340. Entonces, de nuevo, impuestos en servicios, 1.340. Después el punto 3 dice, consumo intermedio a precios de comprador. ¿Sí? Entonces, de la actividad agropecuaria, 1.800. Entonces, insumos, podemos poner, ¿sí? De la actividad agropecuaria, 1.800. ¿Sí? En este caso vamos a asumir que es el sector agropecuario el que le venda al mismo sector, ¿sí? Que sea una venta intermedia de ese mismo sector, ¿sí? Por 1.800. Después dice, de la actividad industrial obtenido de la agropecuaria, 2.400. Fíjense que acá en este caso me dice quién compra y quién vende. ¿Sí? En el anterior me decía de la actividad agropecuaria. Entonces, tenemos en la industria, ¿sí? compra agro, ¿sí? Por 2.400. Y el que le vende, entonces es venta industria por, bueno, ¿sí? Después, dice, de los servicios actividad industrial, 1.500, ¿sí? Y vamos a la cuenta industria y tenemos una venta intermedia. Profe, ¿puede Venta, volver a repetir porque servicios. se cortó? Se cortó, ¿no? Sí, me sale inestable. Estábamos hablando del consumo intermedio, ¿sí? Entonces, en la actividad agropecuaria, el enunciado nos dicen que son 1.800. Bueno, entonces, en ese caso estamos asumiendo que es el mismo sector el que le vende los insumos. Por eso registramos consumo intermedio por 1.800 y una venta intermedia por 1.800. Después dice que la actividad industrial obtiene insumos de la agropecuaria por 2.400. Entonces, la industria compra el agro, compra insumos por 2.400 y es el agro el que le está vendiendo estos insumos por el mismo importe, por 2.400. ¿Sí? Y fíjense que después dice de los servicios obtenidos de la actividad industrial por 4.500. Entonces, en los servicios tenemos le compra a la industria por 4.500, ¿sí? Y del lado de la industria tenemos que vende servicios por 4.500. ¿Sí? Bueno, entonces, sigamos con el enunciado. ¿Sí? Dice, se pagaron los siguientes salarios. En la actividad agropecuaria, 1.200. Los salarios, recuerden que son conceptos del valor agregado. ¿Sí? Salarios, entonces en el agro, por 1.200. ¿Sí? En la actividad industrial, por 2.400. Voy a la industria, valor agregado, salarios, ¿sí? Por 2.400. ¿Sí? Y en la actividad de servicios, de nuevo, paga salarios por 3.800. ¿Ok? Dice, ventas finales realizadas, no encontrándose disponible, deberá obtenerse por diferencia. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar a consolidar las cuentas, ¿sí? Y ver cómo voy a llegar al valor bruto de producción. ¿Sí?
con el cálculo del total de las ventas intermedias, del consumo intermedia, del valor agregado y de las ventas finales. Entonces, vamos a comenzar con hacer los totales del consumo intermedio y las ventas intermedias. Entonces, en la agropecuaria tengo solo consumo intermedio, con lo cual es muy fácil. Consumo intermedio, 1800. Total, ventas intermedias, tengo que es la suma de los insumos más la industria, ¿sí? Vamos a sumar una fila, si no, así queda mejor. Entonces, total ventas intermedias, 4.200, ¿sí? Ahora bien, fíjense que con esto, ¿sí? Podría estar ya viendo cómo es la composición, ¿sí? de este sector. No tengo ventas finales, ¿sí? Pero tengo, en este caso, tengo el valor bruto de producción, que yo ya sé que es 6.200, y tengo el total de las ventas intermedias. Entonces, ¿a cuánto va a ascender las ventas finales? ¿Qué estimación debería ser? Y restarle al valor bruto de producción el total de las ventas intermedias. Perfecto. Entonces, a los 6.200, que es el valor bruto de producción, le resto las ventas intermedias y tengo que las ventas finales, ¿sí? Del sector agropecuario, entonces es igual a 2.000, ¿sí? Bueno, entonces, del otro lado yo tendría que sacar cuánto es el total del valor agregado, ¿sí? Entonces, de nuevo, como hice con las ventas finales, puedo decir que el valor bruto de producción menos el total del consumo intermedio es igual al valor agregado, que es igual a 4.400. Ahora, 4.400 ¿es igual a los impuestos más los salarios? No, porque eso me da 1.820, ¿sí? Entonces, lo que tengo que estimar es el excedente bruto de explotación. El EBE, vamos a simplificar. Entonces, el EBE, si lo estimo de esta forma, es el total del valor agregado, que lo saqué por diferencia, menos los impuestos, menos los salarios, ¿sí? Y el EBE, en este caso, es 2.580. ¿Ok? Entonces, fíjense que ya pude cerrar la cuenta del sector agropecuario. Compruebo que el total del valor agregado, o sea, 4.400 más 1.800 es igual a 6.200. ¿Ok? Bueno, lo mismo entonces voy a poder hacer con... es lo mismo que tengo que hacer entonces con la industria. Calculamos total consumo intermedio, en este caso es más fácil porque tengo solo un cómputo que son 2.400 y las ventas intermedias de lo mismo, ¿no? Total ventas intermedias, tengo solo una venta intermedia, por lo cual es igual a 4.500. Ventas finales, fíjense que no tengo el dato, ¿sí? Con lo cual voy a tener que estar computando, y como hicimos con el sector agropecuario, lo sacamos por diferencia, es decir, al valor bruto de producción le resto las ventas ponemos acá ventas finales. Entonces, como decía, al valor bruto de producción le resto las ventas intermedias, ¿sí? Y me da que las ventas finales es igual a 5.300. ¿Sí? Bueno, del otro lado,
¿sí? Tengo que, yo podría sumar, ¿no? Podría hacer, para calcular de otra manera, hacer el total del consumo intermedio más el valor agregado, me tiene que dar 9.800. Si sumo 2.400 más 980 más 2.400, fíjense que me da 5.780, ¿sí? Con lo cual hay algo que no estoy computando, que va a ser el excedente bruto de explotación, ¿sí? En este caso lo puedo sacar de nuevo por la diferencia, es decir, a los 9.800 le resto el consumo intermedio menos el resto de los componentes del valor agregado. Es decir, en este ejercicio, los impuestos y los salarios. Con lo cual voy a llegar a que el excedente bruto de explotación es igual a 4.020. Entonces puedo hacer total valor agregado es igual a 4.020 del excedente bruto de explotación, más los 2.400 de los salarios, más 980 de los impuestos, ¿sí? Entonces compruebo de nuevo, valor agregado más consumo intermedio es igual al valor bruto de explotación, que son 9.800, ¿sí? Entonces ahí ya cerré también la cuenta, ya cerré la cuenta industria. ¿Ok? Bueno. Vamos del lado de los servicios, entonces ponemos total consumo intermedio, 4.500. Vemos que no tiene venta intermedia, total venta intermedia, 0, no hay nada. 0, si quieren le ponemos un número. Y vamos a computar, si no tengo ventas intermedias y el valor bruto de producción es igual a 13.400, ¿qué está pasando en este sector? Y que solo tiene ventas finales, ¿sí? Por 13.400, ¿sí? Entonces, vamos a registrar el excedente bruto de explotación, y lo mismo, puedo hacer como en el ejercicio anterior, como en el sector anterior, tomo los 13.400 del valor bruto de producción menos el consumo intermedio menos los componentes de valor agregado, menos los impuestos, 1.340, menos los salarios, y tengo que el excedente bruto de explotación de este sector es igual a 3.760. Dánquenme que me ladre el perro. Bueno, entonces, continuando, hacemos el total del valor agregado y sumamos todos los componentes, ¿sí? Sumamos el excedente bruto de explotación, más los salarios, más los impuestos, ¿sí? El total del valor agregado, entonces, es igual a 8.900. Si hago 8.900, el valor agregado más los 4.500 del consumo intermedio, llego a los 13.400, que es el valor bruto de producción del sector servicios, ¿sí? Así que, bueno, una vez que ya me cerraron todas las cuentas, puedo hacer la cuenta consolidada. Cuenta consolidada de la economía. Entonces vamos a registrar de nuevo lo mismo, pero con todos los sectores, ¿sí? Vamos a poner que es el agropecuario, la industria y los servicios, ¿sí? Entonces, sumamos el total de los consumos intermedios del sector agropecuario, el total del consumo intermedio de la industria
y el total del consumo intermedio de los servicios. ¿Sí? Esto ponemos total consumo intermedio de la economía y sumamos. El agro más la industria más los servicios nos da que el total del consumo intermedio es igual a 8.700. Voy a las ventas intermedias y hago lo mismo. Voy al agro, total ventas intermedias, 4.200, más el total de las ventas intermedias de la industria, 4.500, y las ventas intermedias de los servicios, 0. Sumo total ventas intermedias, sumo el agro más la industria más los servicios y compruebo que ventas intermedias es igual a consumo intermedio. Después me queda registrar el valor agregado y las ventas finales. ¿Ok? Entonces, de nuevo, tomo los tres sectores, ¿sí? Agro, industria y servicio, y voy. Total del valor agregado del agro, 4.400. Total del valor agregado de la industria, 7.400. Total del sector servicios, 8.900. Y hago la suma. Total valor agregado, sumamos los tres sectores y nos da que el total de esta economía es igual a 20.700. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer entonces con las ventas finales. Entonces voy a la cuenta del agro, tomo el total de las ventas finales, 2.000. Voy a la industria, ventas finales por 5.300 y voy al sector servicios, 13.400. Entonces pongo total ventas finales y hago la suma, ¿sí? Del agro más las ventas finales de la industria más las ventas finales de los servicios. Y tengo, ¿sí?, que el valor agregado es igual a las ventas finales, es decir, que esta economía, el Producto Bruto Interno, es igual a 20.700. ¿Sí? Y si quiero calcular el valor bruto de producción de esta economía, dijimos que era igual al valor agregado más el consumo intermedio. ¿Sí? Y de nuevo, lo puedo sacar sumando las ventas finales a las ventas intermedias y voy a tener el mismo resultado. ¿Sí? Bueno, entonces, en definitiva, destacamos una vez más que el dato que nos interesa es que esta economía produce, ¿sí?, bienes y servicios finales, ¿sí?, por 20.700 pesos. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer con todos estos datos podemos construir los indicadores que habíamos hecho en los ejercicios anteriores. ¿Alguna duda respecto de este ejercicio? No, pero... Bueno, lo que les propongo entonces es que el ejercicio 5, ¿sí?, que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Y la próxima clase práctica lo chequeamos. ¿Sí? Después, si quieren, les puedo dar más ejercicios de otros años, como para que también
sigan practicando, pero bueno, destacarles que lo importante, digamos, es que entienda la relación entre todas las cuentas, ¿sí? Y sobre todo los conceptos, ¿sí? Esto es una extensión de las clases teóricas de Fernando, ¿sí? Recuerden que tienen las notas de cátedra, tienen los ejercicios y bueno, y cualquier consulta nos escriben, ya sea vía el aula o vía el Facebook y los vamos resolviendo, ¿sí? La idea entonces es continuar el lunes con teoría, donde Fernando va a estar dando, va a estar terminando de dar el análisis institucional, ¿sí? Valor bruto de producción, estoy leyendo el chat, sí, es exactamente, es igual a la suma de las ventas intermedias y las ventas finales, o bien el consumo intermedio más el valor agregado, ¿sí? De los dos lados vamos a llegar al mismo resultado. Dice, quise consultarles por Facebook y no me dejaba enviar mensaje. Qué raro. Bueno, lo chequeamos a ver si quizás con alguna configuración no me llegaba, pero en general nunca tuvimos problema. Pero bueno, lo chequeamos, Jacqueline, lo chequeamos. Piden más prácticos. Explica tan fácil y yo me demoro. Bueno, esto es cuestión de practicar, o sea, y hagan los ejercicios. A veces el mismo ejercicio, háganlo 2 o 3 veces, o sea, sin hacer trampa, obviamente, ¿sí? Pero bueno, siempre tienen que tener en cuenta, no lo hagan tan mecánico, sino tener en cuenta las relaciones, ¿sí? Bueno, creo que no veo mayores. Hay trabajos parecidos a los parciales. No, para los parciales lo que tienen que resolver justamente son todos estos prácticos. Y quizás, como les decía al principio, si estuviéramos presencial, tendrían que hacer todo el desarrollo. Generalmente en los parciales, por lo menos que tomamos el año pasado, le preguntamos una parte, pero para lo cual tenías que hacer bastantes cuentas, con lo cual el ejercicio lo tenés que saber resolver todo para poder llegar a las respuestas. Así que sigan practicando. Después cuando lleguemos un poco más, cuando estemos un poco más cerca de los parciales, le podemos dar algunos parciales viejos, pero bueno, que tenían que ver más con la presencialidad, pero bueno, para que tengan un poco presente de cómo son las preguntas, porque eso no cambia, digamos, ¿sí? Siempre se mantiene una dinámica. Así que bueno, si no tienen otra consulta, nos vemos el lunes y bueno, y le subimos más prácticos de este estilo. Bueno, nos vemos. Adiós. Nos vemos. Chao, Lucas. Chao, Seba, gracias. Gracias.